Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo episodio de Script Time, donde vamos a continuar aprendiendo un poco más del camino de la programación desde un punto de vista un poco más humano. Y luego una breve ausencia que hubo en la publicación de episodios, y sobre todo lo que escuchan esto en Spotify o en Evox o en alguna otra plataforma de audio exclusivamente y no en la plataforma donde actualmente se está subiendo oficialmente, que es YouTube. Próximamente eso podría cambiar, pero bueno, de momento está ahí. En el último anécdotas jordánicas, de las anécdotas jordánicas nuevas, sí. En el último anécdotas jordánicas, de las anécdotas jordánicas 9, sí. Porque hicimos una anécdota jordánica luego de mucho tiempo, donde expliqué un poquitito por qué pasó. Recomiendo, vayan a ese episodio, ahí van a entender el porqué de la ausencia. Sepan disculpar, cuestiones personales básicamente. Pero bueno. En este episodio vamos a estar hablando de un tema que considero que suele ser un poco ignorado tanto desde el punto de vista de alguien principiante como desde el punto de vista de alguien que ya tiene una mínima experiencia. Sí, sé que el público general de este podcast son personas que suelen estar comenzando, tienen un interés y bueno, les gusta este contenido. A los que van avanzando ya suelen pasar incluso a podcasts en inglés o a un contenido mucho más específico relacionado a lo que trabajan básicamente. Si trabajan principalmente haciendo aplicaciones para Android, bueno, se concentrarán más en cosas para Android, lo cual no significa que este podcast no les sea de utilidad, simplemente de que van en búsqueda de contenido más específico, siendo que Code Time es un podcast con contenido bastante más variado, va por todos lados. Tiene obviamente una pequeña similitud con las cosas que voy haciendo en mi día a día, pero en sí el contenido es mucho más variado, no se centra específicamente en algo en particular. Aún así, considero que este tema es bastante importante y debería de prestársele un poquitito más de atención. Y desde el punto de vista de un principiante, alguno dirá, bueno, a mí no me conviene este tema, escucharlo ahora porque todavía no puedo sacar el jugo, porque no tengo la suficiente experiencia. Y una persona experimentada, no sé si le va a interesar del todo el asunto. Estos, y acá donde vienen los disclaimers, este es un podcast, al igual que la mayoría de los Script Time, basado fuertemente en mi experiencia personal. Y hago un enfoque en particular en las cosas que a mí me resultaron útiles o me resultan útiles o que voy observando en mi día a día. Por lo cual, sobre todo este episodio puede que a no todo el mundo les sirva de la misma manera. Y alguno me podrá decir, yo no considero que ir por este lado sea la mejor opción. Yo lo planteo particularmente como una opción. Cada uno verá, cada uno examinará. Yo recomiendo pónganlo a prueba, denle una oportunidad, porque creo que les va a ser muy útil. Simplemente eso está basado justamente en mi experiencia y yo en particular le veo utilidad cada tanto hacer algo por el estilo. Así que bueno, ¿de qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre la importancia de volver a lo base. A lo básico, a lo esencial, a lo sencillo. Alguno mira, un momento, no es lo mismo básico que sencillo. Ciertamente, pero vamos a ir atacando distintos puntos. De hecho, vamos a ver cómo a medida que ramificamos en el episodio, uno va empezando a impactar distintas áreas que ya venimos comentando y como la mayoría de los Script Time no está completamente separado de los episodios anteriores, sino que se solapan. Hay temas en común y sí, porque todo es más o menos parte de lo mismo, es todo parte de la misma bola y es como si estuviésemos hablando de un dado. Estamos viendo una cara más del mismo dado, pero estamos hablando del mismo dado, no es un dado diferente. Entonces vamos a encontrar cosas que están en común con episodios anteriores y van a encontrar un pequeño grado de redundancia. Pero bueno, luego de los disclaimers, comencemos con el asunto. Bien, volver a las bases. ¿A qué hacemos referencia con volver a las bases? Esta es una frase que se utiliza mucho, ya sea en deporte y en otros campos de la vida. Y bueno, la programación no es una excepción, como venimos viendo. La programación no es algo especial del otro mundo, que está exenta a reglas básicas del día a día. No, está bastante sujeta, de hecho, a reglas básicas del día a día, con un pequeño detallito en donde hay una vorágine importante en incorporar cosas nuevas y tener cambios muy rápidos. Es por ahí la única diferencia que tiene, que es increíblemente rápido las cosas como suceden, a diferencia de otros campos que uno puede ponerse a estudiar. Pero bueno, cuando hablamos de volver a las bases nos referimos justamente a lo que indica su nombre, a recordar y observar los conceptos básicos con los cuales uno había empezado.
¿Y esto a quién afecta? Bueno, uno podrá decir, esto afecta a las personas que ya tienen una muy buena experiencia y que se olvidan de los conceptos básicos, se olvidan de los lugares de donde vinieron y entonces creen que son superiores a los demás. Y sí, afecta a esa gente, pero también afecta a las personas que recién están comenzando y que en vez de enfocarse en la esencia, en lo básico para poder comprender lo demás, se enfocan en querer aprender 20.000 lenguajes de programación, las nuevas últimas tecnologías y en hacer sistemas súper complejos cuando ni siquiera manejan lo básico bien. ¿Significa que no podemos juntar las dos cosas? O sea, ¿no puedo juntar aprender conceptos básicos con aplicarlo en cosas relativamente complejas? No, eso claramente es posible. El problema es que siempre nos olvidamos de una parte. La parte de la complejidad sí la aceptamos, pero la parte de entender cosas básicas, no. Y entiendo el porqué, y sobre todo cuando uno ya gana cierta experiencia, entiendo mucho más el porqué. Es engorroso un poquitito decir, tengo que volver a ver estas cosas básicas y se supone que yo ya tendría que saber. Sí, está todo bien, pero no se supone. Porque uno, al reexaminar, puede darse cuenta de que, ahora que me lo preguntás, no lo sé, no me lo acuerdo. O sea, hace tanto que no lo hago que me lo olvidé. De hecho, voy a contar una anécdota al respecto, que me pasó hace poquito. Espero que las personas involucradas en todo esto, las cuales no voy a dar nombre, sepan comprender. Si es que escuchan esto, obviamente. Probablemente les comente que hice este podcast y vamos a ver qué es lo que me dicen después. Pero bueno, no voy a dar demasiado detalle. Entonces, uno comienza en este maravilloso mundo de la programación y empieza a ver algunas cuestiones sencillas porque es lo único que puede masticar. Uno no entiende todo y uno intenta, agarrar algo que pueda comprender. Y aprende un poquitito y va escalando, va haciendo cosas cada vez más complejas, sistemas cada vez más grandes, con cada vez más responsabilidades. El ejemplo clásico, comenzamos de un jueguito sencillo en línea de comando a terminar desarrollando quizás un juego moderado, con interfaz gráfica de usuario, o alguna aplicación completa, o una web, una plataforma más bien, una aplicación mobile que tiene muchas funcionalidades, pueden ser un montón de cosas. Pero bueno, uno va escalando en la cantidad de conocimiento y en la complejidad de lo que uno va haciendo. Uno es cada vez más capaz de hacer cosas más complejas y escalables. Nótese esto, es decir, que trabajamos a otra escala. No es algo que afecta a 10 usuarios, sino que un cambio puede afectar a cientos o miles de usuarios. Significa en todo esto que hubo un crecimiento, ya sea porque trabajamos en un producto propio, o porque trabajamos en algo que pertenece a otra empresa o a otra persona y uno desarrolla o contribuye en todo este proceso a hacer crecer dicha herramienta o dicha utilidad. Y está perfecto, eso es el flujo natural de si uno está haciendo bien las cosas. Uno va a ser capaz de hacer cosas cada vez más complejas porque uno comprende cada vez más cosas, mayor variedad y trabaja con más herramientas. Ese es el flujo natural del crecimiento de un desarrollador. Poder trabajar con cosas cada vez más complejas. Es lo esperable. Y de hecho, esto funciona tan así, de que uno al principio tiene que hacer todo a mano, y llega un punto en donde uno se vuelve bueno relativamente automatizando. Uno empieza a automatizar ciertas tareas y empieza a evitar hacerlas. ¿Por qué? Porque le resulta lo más racional, lo más natural. Porque ¿por qué voy a perder horas de tiempo en hacer una tarea manual si puedo tener una herramienta que simplemente yo toco un botón o le paso un par de datos y hace todo por mí? En la cual, si prestaron atención en el episodio sobre la importancia de desarrollar herramientas propias, creo que era algo por el estilo del título, no es tan sencillo tampoco. Porque uno tiene que encontrar el equilibrio justo entre, voy a hacer una herramienta que me simplifique la vida y me automatice tareas, pero el desarrollo de dicha herramienta no me puede tomar 200 veces más de lo que me tomaría realizar la tarea. Ahora, si la tarea la tengo que hacer 200 veces, y bueno, ahí sí es rentable. O sea, uno tiene que saber cuándo es conveniente hacer una herramienta y cuándo uno se está sobrecomplicando a la hora de hacer las cosas. Y un poquitito de la mano de esto es a lo que viene el tema del día de hoy. Pero bueno, uno va mejorando y uno va encontrando herramientas. Por ejemplo, pensemos, yo voy a ir a un caso de aplicación de iOS. Uno podría instalar las dependencias que tiene un proyecto a mano, o sea, haciendo copia del código fuente de GitHub o del lugar que sea. Y uno se descarga, se clona los repositorios, los incorpora al proyecto a mano
y corre el proyecto. ¿Qué pasa? Cuando hay una actualización de una dependencia, uno tiene que volver a descargar la dependencia para reemplazar la anterior y así. Bueno, qué hermoso que alguien inventó los manejadores de paquete o los administradores de paquete, en donde uno lo que hace es instalar paquetes y eso se instala de forma semiautomática. Uno tiene que declarar qué dependencias quiere tener y a partir de ahí el sistema de gestión de dependencias lo que hace es simplemente descargarlas o actualizarlas en base a lo que corresponda. Y uno ya no se tiene que encargar de hacer todo eso a mano. Fantástico. O sea, ya resolvió el tema de las dependencias. Y después yo tengo que testear algunas cosas de la aplicación. Y hay bibliotecas que automatizan bastante eso. Y después tengo que subir esa aplicación a la Store. Y hay herramientas que me permiten a mí que se suba a la Store todo con los certificados correspondientes de forma bastante automática. Requiere obviamente una configuración inicial, pero una vez que uno la configura, se puede ir que sabemos que eso va a andar. Ahora sumo un pequeño ajuste una vez cada tanto. Es fantástico. Hacer herramientas es algo muy bueno. De hecho es algo que recomiendo y se requiere hasta cierto punto un grado de creatividad para encontrar el punto justo de no sobrecomplicarse la vida haciendo la herramienta y que al mismo tiempo esa herramienta resuelva un montón de problemas. Y cuanto más problemas resuelve, mejor. No significa una sola herramienta, pero significa tener todas las herramientas necesarias para que nuestro día a día no sea una locura. Y hay herramientas muy potentes. Muy bien. Ese flujo es el flujo habitual. No solamente somos capaces de manejar cada vez grados de complejidad más alta a medida que vayamos avanzando y realmente obtengamos experiencia. Y nótese el realmente obtengamos experiencia, porque uno puede estar 15 años y no obtener casi nada de experiencia, porque no aprende, porque se estanca con lo básico que aprendió una vez y se quedó ahí y no se molesta en aprender nada más. Bueno, eso es un problema. Pero bueno, si uno realmente creció, lo que va a pasar es que uno va a ver cada vez cosas más complejas y las cosas más básicas las va a empezar a automatizar, porque la verdad que ya no necesita enfocarse tan en detalle en eso, porque ya es algo natural. Y piénsese en el acto de conducir un automóvil o piénsese en el acto de caminar. Al principio a uno le cuesta un montón, pero cuando uno lo hace el suficiente tiempo ya no lo tiene que pensar. Veamos cómo a un niño le cuesta tanto caminar y a un adulto es como, sí, puede caminar y hablar por teléfono o puede caminar y hablar con alguien más. Salvo algunas personas que gozan de un grado de inutilidad bastante alto. Pero bueno, ya eso habría que ver que no sea un problema incluso más grave. Ahora, si vamos al caso de conducir un automóvil, al principio uno piensa, a ver, sobre todo en la transmisión manual, primero tengo que poner embrague, hacer la primera, segunda, tercera, a ver, no, acá, y saber regular la presión que le tiene que dar al embrague para, o embrague, como le quieren llamar, clutch. Saber hasta qué punto hay que presionar el embrague, cómo regular la cuestión del freno, cómo acelerar correctamente en cada marcha, porque a medida que uno va cambiando, uno tiene que acelerar de forma diferente porque uno le va poniendo distintas cargas al motor para que funcione de forma, el impulso sea el óptimo y no, bueno, romper el motor. No es lo mismo acelerar el auto estando quieto, acelerar el auto estando en movimiento. Acelerar el auto estando en movimiento, el motor del auto tiene que llevar una carga diferente a la que haría el auto estando en punto muerto. Y le dice a una persona que no sabe conducir, si me dan un auto probablemente lo choque. Pero bueno, es un concepto básico de que, o sea, estamos hablando acá un poquitito de cómo distribuir energía, básicamente. El motor es capaz de proveer cierta energía dada cierta presión del acelerador, por ejemplo. Muy bien, pero bueno, no es lo mismo esa energía aplicada a un auto completamente quieto, en donde esa energía literalmente estamos haciendo girar algo libremente, a esa energía liberarla en un auto en movimiento en donde hay que impulsar el automóvil. Son diferentes y uno tiene que aprender a regularlo y cada vehículo es un mundo, aunque llega un punto que uno encuentra más o menos el patrón a la cosa y ya no lo tiene que pensar tanto. A lo sumo cada tanto se le escapa un poquitito un pedal o le da de menos, pero el concepto básico lo tiene y lo puede manejar bastante bien y ni siquiera lo tiene que pensar. Básicamente pasa a piloto automático. Y eso es una demostración donde probablemente uno ya adquirió un pequeño grado de autonomía y un pequeño grado de conocimiento. Y nótese de que esto es una señal, no necesariamente es así. De hecho, uno puede pensar de que porque automatizó el 80% de las tareas, uno es bueno desarrollando, y probablemente no. Probablemente uno lo que descubrió que hay herramientas que resuelven el problema sin que uno lo tenga que pensar. Pero el día que uno tenga que enfrentárselo, ahí es donde está la cosa.
Es como el caso de una casa en donde tenemos una persona que sabe hacer de todo un poco y un día esa persona se va. Por la razón que sea, se muda o bueno, ya no está más con nosotros, lo que sea. De repente uno se encuentra con que empiezan a surgir un montón de problemas. ¿Y qué es lo que pasa? Es que antes esta persona, la cual hoy en día ya no está más, se encargaba de hacer todo eso. Y eso no era porque nosotros éramos geniales e increíbles, sino porque el que era genial e increíble era la otra persona. O sea, la herramienta, o en este caso la otra persona, es quien realmente sabe hacer las cosas y lo hacía bien. Uno encontró que en esta persona podía tener la confianza de, no sé, quizás pagarle y que nuestros problemas se resuelvan solos. Y de repente, cuando no existe ese mantenimiento, las cosas se empiezan a romper. Lo mismo sucede con un vehículo, con una casa, con lo que sea. Bueno, con el software pasa exactamente lo mismo. Uno empieza a ganar cierto grado de automatización y de conocimiento tal que le permite deshacerse de un montón de tareas esenciales. Y no está mal en principio. En principio esto está bien. Es una señal posible de que uno está realmente creciendo y avanzando. Si uno no cumpliera con esto, muy probablemente estaría estancado. Si uno puede empezar a hacer esto, es porque probablemente se está moviendo. Nótese cómo no hay una garantía, es como el testing. El testing lo único que me puede mostrar de que hay algo que está mal, pero no me puede garantizar de que algo esté bien. Que un test pase no significa que la cosa funcione bien. Pero si el test no pasa, hay algo que sí sabemos. Las cosas no funcionan bien. O por lo menos no se comportan como se comportaban anteriormente o como se esperaba antes. Puede que sea un problema el test, lo que sea, pero bueno. Básicamente es el ejemplo del testing. El testing no garantiza correcto funcionamiento. Pero sí muestra errores. Bueno, con esto pasa lo mismo. Que estemos automatizando y deshaciéndonos de tareas básicas no garantiza de que realmente estemos avanzando como corresponde. Pero el que no estemos haciendo este tipo de cosas sí garantiza de que nos estamos estancando. Y es muy común. Existe como una curva de aprendizaje en la que uno aprende algunas cosas básicas y se estanca ahí. Y ya, o sea, uno dice, bueno, esto es lo suficientemente bueno y no avanza nunca más. Y eso lleva muchas veces incluso a agujeros en conceptos básicos. Pero lo he visto innumerables veces. De no entender un flujo básico de una pantalla a otra, o el ciclo de vida de una pantalla y decir, momento, ok, aprendiste a hacer ciertas cosas quizás medio de forma automática, de bueno, si hago esto sé que más o menos voy a ir bien encaminado, pero nunca entendió el por qué, y lo que lleva a que después cometa errores muy básicos, y cualquier persona con un poquitito de experiencia va a decir, y sí, esto no va a funcionar nunca porque estás haciendo algo que no está pensado para funcionar de esta manera, lo que estás haciendo es algo que normalmente te venía funcionando. Bueno, te estás encontrando con casos donde esto no funciona. Si supieses lo básico, no estarías cometiendo este error. Y acá ya vamos viendo por dónde van los tiros. El automatizar, como dije, no está mal, pero hay que saber que cada tanto es bueno retroceder un poquitito. A esto le vamos a agregar el pequeño condimento en que uno se suele sobrecomplicar. Es decir, a medida que uno va avanzando va haciendo cosas cada vez más complejas, y lo cual implica que la complejidad de lo que está desarrollando puede escalar mucho. Es decir, cuando uno lee el código o lo que sea, uno puede empezar a costarle entender el porqué de algunas cosas, sobre todo si uno está queriendo meter optimizaciones. Las optimizaciones hacen que el código pase a ser un poco más ilegible, generalmente, y es un arte el lograr un código que sea lo suficientemente óptimo y al mismo tiempo uno entienda perfectamente lo que está pasando. Hay algoritmos que justamente aprovechan solapamiento y otras estrategias para reducir mucho los tiempos de carga, pero cuando uno lee lo que hace, no es intuitivo. Claro, uno lee y dice, ¿por qué hace esto? Y uno se pone a hacer las cuentas y dice, bueno, sí. Si se cumplen todas estas condiciones, esto va a ser mucho mejor que como lo haría uno normalmente. Y pasa, son técnicas de optimización. El problema, las técnicas de optimización hacen que las cosas sean ridículamente más complejas a veces y difíciles de entender. Bueno, esta cuestión no solamente afecta a este tipo de soluciones de optimización, sino que uno con el tiempo tiene la horrible costumbre de querer meter soluciones cada vez más complejas. Porque como estamos trabajando en un software grande e increíble, la solución tiene que ser muy complicada. Y el problema es que a veces que no. Hay veces que literalmente la solución a un problema muy complejo, o muy grande, complejo no me refiero a difícil sino en tamaño, en realidad la solución es bastante sencilla. Por ejemplo, ayer estaba hablando con un amigo
y me contaba esto de anécdota literalmente personal. No es la gran cosa la anécdota, pero bueno. Yo este fin de semana estuve haciendo un poco de limpieza, para no variar. Y una de las cosas que tengo es un router que tiene dos antenas bastante largas. Y el problema de esas antenas, obviamente, que no, o sea, no es que se agarran fijo al router, sino que pueden girarse un poquitito para darle otro ángulo. Pero algo que venía, me acuerdo, en el kit del router como tal, era ¿cómo explicarlo? Una barrita que se enganchaba en las dos antenas y las mantenía fijas. O sea, para que las dos antenas queden en un buen ángulo y que no se caigan para los costados. Para que no queden flojas ni nada. En sí, si yo saco esa traba, puedo agarrar y desenroscar la antena sin problema, porque las antenas son removibles. Pero bueno, yo lo que quiero es que las antenas no se vayan moviendo, entonces vienen con una traba que le puedo poner, que sujeta a las dos antenas, es a presión, nada del otro mundo. Pero bueno, la cuestión es que este amigo me contaba de que tenía un router y le daba bronca un poco la asimetría y de las antenas que caen hacia los costados porque le erró en el ángulo en que enroscó la antena, porque pasa lo mismo, las antenas esas que son enroscables, cuando las pones mal lo que pasa es que quedan quizás o muy flojas o si uno las quiere ajustar terminan quedando en un ángulo que no nos conviene. Entonces vale que queda un poco flojita, sigue funcionando igual, pero queda estéticamente feo. Y estaba viendo de cómo arreglar eso, obviamente sin pegar la antena al router, esa es la gracia. Y uno de los trucos más sencillos que se me ocurrió fue, che, ¿no pensaste? O sea, emular lo que hace la trabita que tiene mi router que sujeta la antena. ¿No pensaste en quizás ponerle algo que lo sujete? Y me fui hasta la solución más ridícula. ¿No pensaste en ponerle un hilo? O sea, poner un hilo, de última poner un hilo de un color que se adecue al color del router, puede ser un hilo negro, lo que sea, o blanco, como guste. Generalmente como las antenas suelen ser negras, conviene un hilo negro. No un hilo de coser, pero un hilo suficientemente gruesito y que sujete la antena. Y después, incluso si uno no quiere que eso se mueva, lo que hace es ponerle un poco de cinta si no se desliza el hilo. A ver, estoy yendo a una solución ridículamente sencilla, que no es lo más estético que hay, pero cumple perfectamente con su función. Y de la misma forma que uno dice un hilo, uno puede llegar a estar utilizando alguna otra cosa, como precintos o cosas por el estilo. Y el precinto de último uno puede pegar las puntas del precinto y no pasa nada. Y eso queda sujetando, le ponemos incluso un poquitito de cinta aisladora, que suele ser de color negro, entonces disimula bastante bien. Sujeta las antenitas y listo, concepto básico. No estoy hablando de herramientas complejas, alguno me dirá, bueno, se podría tomar las medidas e imprimir con una impresora 3D. Sí, pero es todo un esfuerzo y esto literalmente necesito dos precintos y algún buen pegamento para pegar los precintos. Y el día que no quiero más, corto los precintos y se terminó. O sea, es una operación completamente reversible. Si yo le hubiese puesto pegamento a las antenas, bueno, funcionaría, pero la antena no la podría sacar nunca más. Entonces obtengo lo mejor de ambos mundos. Es una operación 100% reversible y al mismo tiempo es bastante fácil de hacer. Toma 10 minutos. Y cumple perfectamente con el objetivo. Imprimir con 3D unas trabitas de este estilo, sí, sería lo adecuado. De hecho, obtendría uno el mejor resultado, el más estético y todo. Incluso, si uno se quiere volver muy loco, puede ponerle un diseño a las cosas. Entonces, hasta ni siquiera parece como que estamos tratando de compensar algo que hicimos mal, sino que parece como que fue algo pensado de, oh, no, yo pongo esto porque me gusta ponerle decoración a mis dispositivos. Pero para mí ese es un buen ejemplo de, hey, ¿por qué no vamos a algo más sencillo? Y uno se suele sobrecomplicar. Y esta es la clave en parte de volver a las bases. Detenerse un poco, mirar hacia atrás y decir, ok, capaz que me estoy sobrecomplicando. Y eso mismo sucede con la gente que está comenzando. Ojo, esto de sobrecomplicarse no es algo que afecte solamente a la gente que ya tiene una amplia experiencia. No es un mal de la experiencia, es algo que afecta a personas que recién están comenzando. ¿Cómo es esto? Cuando uno está comenzando, uno no conoce todas las herramientas disponibles. Entonces, uno, por ejemplo, el clásico ejemplo que suelo tirar en estos casos, no es mío, creo que se lo saqué del Chacal, Dominio Digital, recomiendo, Daniel Sentinelli, como sea. Muy recomendable. Ese tipo sabe un montón, admirable en ese aspecto. Y está muy bueno todo ese conocimiento y lo va compartiendo, entonces fantástico.
Y una cosa que suele comentar, cuando uno aprende a hacer un martillo, todos los problemas parecen clavos. Totalmente de acuerdo. Uno empieza en este bello mundo de la programación y descubre una herramienta, un patrón, lo que sea, y lo quiere aplicar en todos lados. Aprendí Python y quiero meter Python para un servidor. Quiero meter Python para scripting, que sería el uso correcto. Quiero meter Python para una aplicación mobile, me parece un uso incorrecto. Quiero meter Python para una aplicación desktop, para web, para todo. Quiero meter Python hasta en la sopa. Y Python es una opción más en un amplio catálogo de herramientas existentes. Los lenguajes de programación son herramientas, nunca nos olvidemos eso. De la misma forma en que usamos Visual Studio Code o Atom, hace años que no uso Atom, o Visual Studio, IntelliJ IDEA, Android Studio, cualquier otra herramienta de JetBrains o Sublime Text, un blog de notas, o incluso Microsoft Word, ese último es para masoquistas. Sí, si van a programar con Microsoft Word, mi respeto, usted es el masoquista más grande que he conocido en mi vida. Pero bueno, son herramientas, de la misma forma los lenguajes de programación son herramientas. Son herramientas bastante más específicas o más... con otra versatilidad, mejor dicho. Pero herramientas al fin y al cabo. Y eso implica que puede que llegado el momento tengamos que cambiar de herramienta, porque hay herramientas que son más adecuadas. Por ejemplo, hay cosas que yo podría hacerlas tranquilamente con una pinza común y corriente. Pero una pinza pico del oro o algún otro tipo de pinza puede ser más adecuado para una tarea. Lo mismo, yo puedo usar una pinza punta fina, esas pinzas que terminan con una puntita fina justamente, que es muy útil para hacer cosas pequeñas o delicadas, nos da un nivel de control mucho mejor. Eso mismo muchas veces lo podría hacer con una pinza común y corriente, pero va a ser todo más tosco. O sea, esa es la gracia. Encontrar la herramienta adecuada. Y los lenguajes de programación son herramientas. Y típico error de principiante es, pensar de que el lenguaje de programación lo es todo y eso es lo que complica la vida, porque uno intenta forzar todo a través de ahí y las cosas no salen como uno esperaría. Entonces, uno tiene que saber encontrar el punto de equilibrio y cuando uno está empezando, como desconoce la mayoría de las herramientas existentes, intenta resolver uno de los problemas de la forma más razonable que le resulte. Y si yo conozco 2 herramientas nomás y tengo infinitos problemas, y bueno, voy a intentar resolver los infinitos problemas con mis 2 herramientas. ¿Cuál es el problema de todo esto? Número 1, infinito no es algo que podamos resolver. Y número 2, hay cosas que probablemente no le demos la mejor solución. Es como que decir que yo solamente tengo cinta aisladora. Y bueno, voy a aislar muy bien cables, pero voy a intentar usar esa cinta aisladora en otras cosas donde probablemente no sea la mejor idea y convenga usar algún pegamento o repararlo de otra manera. No todo se arregla con cinta y alambre, aunque parezca que al argentino le encanta eso de todo se ata con alambre y no le importa nada, pero bueno, sé que esto afecta a muchos países de Latinoamérica, pero bueno, el argentino es sumamente obstinado en ese aspecto y puedo hablar de lo que sé argentinos. Así que bueno, en sí uno tanto como principiante como alguien ya avanzado va a sobrecomplicarse. El principiante, por cuanto no sabe mucho, va a intentar forzar a usar todas las herramientas que conoce en todo problema que se le cruce por el camino, lo cual implica en resolver muy mal las cosas generalmente. Y es natural, es lo obvio, es lo esperable. Yo no pretendo que una persona que no conoce todas las herramientas resuelva las cosas con una mayor calidad. A medida que vaya obteniendo mayor experiencia y mayor conocimiento, eso se va a resolver. Ahora, cuando pasamos al otro extremo de que uno ya tiene una experiencia lo suficientemente importante, ahí tenemos un pequeño problemita, porque generalmente se olvida de esos conceptos básicos. Y esto es lo que apunta principalmente el episodio, pero también apunta a las personas que están empezando. A las personas que están empezando yo les recomiendo aprendan bien las bases. Sé que puede ser aburrido, sé que puede ser doloroso, sé que puede ser complicado, porque uno quiere saltar directo a la acción y obtener resultados. Sé que vivimos en la sociedad de la gratificación instantánea, pero uno tiene que aprender a tener un poco de paciencia, porque en la vida tiene que obtener esa paciencia. Y cuando uno trabaje hay veces que va a tener que hacer cosas que no le convencen de todo o con demoras mayores a las que uno quisiera. La clásica. Uno implementa algo sabiendo que incorpora un cierto nivel de ruido. Funciona bien, pero va a causar problemas más adelante cuando uno quiera modificarlo. Entonces lo ideal es que uno lo antes posible lo arregla eso para mantener la flexibilidad del software. Problema. Se tiene que dilatar más por otras cuestiones de prioridades. Lamentablemente muchas veces eso termina en nunca se hace y se muere ahí la cosa. Pero bueno,
La idea es que no sea así. La idea es que uno le dé mantenimiento, pero uno tiene que aprender a tener paciencia y está bien, no lo puedo hacer hoy, lo hacemos la semana que viene, pero lo hacemos la semana que viene. O sea, saber tener esa paciencia es importante, si no uno se la pasaría frustrado constantemente, porque la mitad de las cosas cuestan más de lo que uno no cabría esperar, uno piensa que las cosas son sencillas, después se da cuenta que son más complejas, y la pasaríamos horriblemente mal, y la idea es que no sea así. Bueno, acá es donde uno tiene que aprender a medir bien las cosas. Una persona que no tiene conocimientos tiene que enfocarse en aprender las cosas básicas. Por lo frustrante o molesto o aburrido que sea, apréndasla, aunque sea de una revisión. Y una persona que ya tiene más experiencia, es importante de que no se olvide de dónde vino. Porque también esto afecta un poco a nuestro comportamiento con los demás. Clásico, uno ya obtiene cierta experiencia, hace 5 o 10 años que trabaja en esto. Y esto es algo típico, lamentablemente, de mucha gente que con el tiempo se convierte en tan engreída que cuando aparece alguien que no sabe, uno se empieza a burlar de ese conocimiento diciendo, ¿cómo puede ser que no sepas algo tan básico? Y alguien, si hiciera bien las cosas, tendría que venir a recordarnos, hey, yo me acuerdo cuando vos estabas empezando y vos eras el mismo desastre que esta persona. A ver, nadie nació sabiendo. Y es increíble la expectativa que tiene uno que el otro sepa lo mismo que sabe uno. Y yo sé que es difícil, yo mismo sufro de esto. Y tengo que saber controlarlo. Hay veces que necesito frenar un poco y decir, un momento, no todo el mundo tiene por qué saber esto. Intento dar la mayor claridad posible, de la mejor manera posible, y es algo que se aprende. Y sigo aprendiéndolo. Pero uno tiene que entender que el contexto de todo no es el mismo. Y justamente, uno hay veces que tiene que decir, está bien, ¿no sabes esto? Entonces no te puedo explicar esto más complejo en lo que vamos a estar trabajando. Te doy material para que aprendas lo básico o te lo explico. Igual, eso no quita el problema de que la persona que está empezando también sea tan terca que no quiera aprender. Digo, bueno, no, vos dame las cosas que hay que hacer y yo las hago. Y digo, no, pero hay que hacerlo bien esto. Hay que saber poner un freno también. O sea, es un problema de ambos lados, desde el que no tiene experiencia hasta el que tiene mucha experiencia. Ahora, cuando hablo de volver a las bases, o sea, en el caso del principiante es entender las bases. En el caso de la persona ya con cierta experiencia es volver a las bases. ¿Por qué volver? Porque uno empieza a elevarse y empieza a abstraer todo. O sea, uno empieza a agarrar y decir, bueno, esto es un detalle muy interno, vamos a dejarlo como algo abstracto y yo no sé exactamente cómo funciona, simplemente yo lo consumo y las cosas funcionan bien. Adentro pueden pasar muchas cosas, no me importa. Bueno, hasta cierto punto no está mal, porque si uno quiere trabajar correctamente y con un cierto grado de escalabilidad, tiene que aprender a abstraer, es decir, no poder enfocarse en cada detalle y empezar a automatizar y sacarse esas cosas de encima, eso está perfecto, pero está bueno hacer el ejercicio de cada tanto frenar y volver a conceptos básicos, porque, repito, el problema de sobrecomplicar, valga la redundancia, los problemas, no es algo exclusivamente del principiante por falta de herramientas. Es también problema de una persona con suficiente experiencia y que se convierte en alguien ligeramente orgulloso. O alguien que no se espera que la solución al problema pueda ser tan básica. Y es la clásica de tenés que pensar fuera de la caja. No, hay veces que te tenés cuenta de que vos estás metiendo una caja completamente innecesaria porque ya manejamos un nivel de complejidad increíble. Entonces tenemos que usar Docker, Kubernetes, Amazon Web Services y un montón de herramientas complejas. Y hay veces que uno dice... ¿y qué es lo que querés hacer? No, queremos llevar un seguimiento de los cambios que vamos haciendo en nuestro proyecto. Así podemos saber cómo estuvimos avanzando y en qué momento. Ajá. ¿Y no pensaste, no sé, usar un sistema de control de versiones como, no sé, Git? Y guardar las cosas en un changelog en un Markdown. Que te da la suficiente flexibilidad como para escribir todo lo que quieras. Y Git funciona como sistema de control de versión. Entonces sabemos quién hizo el cambio cuándo. Además de que uno puede tener la redundancia que en el changelog uno decir, bueno, en la versión tanto que salió este día incorporamos todo esto. Y el Git se asegura de mantener el seguimiento de quién metió el cambio. Y de última podemos encontrar alguna inconsistencia de, ok, Carlos dice que Rubén hizo este cambio. Pero no fue Rubén quien dijo que hizo este cambio. Rubén tendría que haber dicho, yo hice tal cosa. O sea, con algo tan sencillo como un Git y un archivo en Markdown o en MD, se resuelve el problema.
No, tenemos que comprar un software a una compañía australiana que nos permite tener un seguimiento de estas cosas. A ver, ¿y qué es lo que necesita tener seguimiento? ¿Qué cambios incorporamos en cada versión? Y no podemos hacer lo que hace GitHub con los releases, que uno puede poner una nota explicando todo lo que vino en esta versión. Y de última, uno lo va poniendo de forma incremental en un archivo y con Git lo vamos manejando y ya está. Y con esto nos aseguramos encima de que nadie esté modificando la historia. O que realizamos el primer commit al último y listo. Y si para más seguridad nos guardamos los hashes de algunos commits para usarlos como checksum. Y algún día decir, bueno, a ver, ¿alguien modificó el Git? ¿Alguien hizo un rebase? Sí, bueno, entonces el hash tiene que haber cambiado. Chequeamos, los hashes no cambiaron, entonces nadie toqueteó la historia. La historia sigue tal cual como debería de seguir. Entonces la historia refleja la realidad. Ya está. ¿Cuál es la diferencia? Uno es gratuito y el otro puede salir cientos de dólares al mes. Hay veces que uno se sobrecomplica y uno tiene que detenerse y decir, a ver, ¿realmente necesitamos a todos meterle este nivel de escala y complejidad? Hay veces que uno se tiene que dar cuenta de que está todo bien con eso, o sea, en general es una buena práctica, pero hay veces donde existen soluciones más sencillas. Es lo mismo que si uno leyó alguna vez el libro Clean Architecture, libro recomendable que tendría que volver a leer. En Clean Architecture, algo que comenta el propio libro dice, bueno, las cosas tendrían que estar estructuradas de esta forma. Muy bien. Pero algo también aclara. Sabemos que no siempre es viable hacerlo así. No siempre tenemos el tiempo de hacerlo así, porque hay veces que literalmente es un despropósito. Para la dimensión de las cosas que trabajamos, estamos haciendo una sobreingeniería descomunal. Y ahí es donde uno tiene que volver a lo básico y decir, ok, no, quizás me estoy complicando demasiado. Y de la misma forma, uno tiene que volver a lo básico para empezar a ver conceptos básicos. Porque hay veces que uno se acostumbra tanto a las abstracciones que uno se olvida de conceptos básicos. Y esto, a ver, me pasa a mí. Yo me acuerdo que en su tiempo era muy rápido haciendo cálculos matemáticos. Y hoy en día cuando tengo que hacer una cuenta mentalmente nos cuesta. O recordemos cuando éramos, sobre todo los que tienen más de, no sé, 20 años. Quizás tirando más a los 30. En sus tiempos se usaban los teléfonos fijos. Y yo me acuerdo cuando era chico, yo me acordaba un montón de teléfonos fijos de amigos, de familiares y todo. Yo me sabía el número de teléfono de mucha gente. Y hoy en día, si no tengo el celular me lo olvido. O sea, no lo tengo. No sabemos qué hacer. Es un problema que tendría que empezar a trabajar en revertirlo. Pero es algo que la gente se acostumbró. Y hay veces que uno tiene que decir, momento, hay cosas que estaría bueno recordarlas. Y entender que en su tiempo las cosas no eran tan así como las tenemos hoy en día. Bueno, lo mismo sucede con la programación. Tenemos que ver cada tanto un poco para atrás y darnos cuenta de que hay cosas básicas que nos hemos olvidado. Yo no pretendo que una persona de hoy en día entienda perfectamente cómo usar un rotary phone. O sea, esos teléfonos teléfono a disco. Pero bueno, se usaban. Las cosas avanzaron y hoy en día tiene un smartphone increíble que incluso decimos, ok Google, por favor llama a tal persona. Y con esto le activé probablemente el Google Now a alguna persona. No, perdón, ya no es Google Now, es Google Assistant. Ya cambiaron tanto de nombre que me pierdo. Pero bueno, básicamente uno tiene que cada tanto retroceder un poquitito y revisar conceptos básicos. Y esto es un ejercicio de humildad necesario. Ahora voy a contar una anécdota como me pasó los otros días. Yo no soy el que... bueno, generar sí, porque yo estuve trabajando en eso. Pero lo observé en otras personas. Y es en parte lo que me dio idea para el episodio. Igual la idea no me vino ese día, la idea me vino ayer. Dije, es un buen tema para escribir también esto. En una pequeña retrospección que estaba haciendo. Pero bueno, el tema de volver a las bases es también un poco de humildad y decir, quizás me haya olvidado de algo importante. Y es importante pensar en eso, porque, a ver, está bien que los conceptos nuevos, últimos y ultramodernos los tengamos, pero a veces que nos olvidamos en esencia cómo funciona. Y esto me ha llevado incluso a encontrar bugs. Gracias a entender cómo funcionan las cosas por dentro, pude entender por qué se producían bugs que si yo me manejaba con el nivel de abstracción que me brindan las herramientas hoy en día, ese bug no lo hubiese encontrado. Yo me acuerdo de un bug que era increíble, me lo sirvió para grabarme en la memoria. Yo había entrado en una empresa y había un bug que estaba ahí hacía por lo menos 1 o 2 meses. Y ya, o sea, no había nadie que le pegara de qué se trataba. Y me dijeron, bueno, a ver, nadie encontró lo que se trata. Intentá vos. Bueno, está bien. Recién me estaba incorporando al proyecto todo y...
voy a intentarlo. Y el bug era tan raro que en ciertos dispositivos fallaba y en ciertos dispositivos no. Fallaba solamente en un tipo de dispositivo a partir de tal versión del sistema operativo. O sea, el sistema operativo viene para tablets y para teléfonos. En el sistema de teléfono siempre anda bien. En el sistema para tablet, para a partir de cierta versión del sistema operativo en adelante, crasheaba. De forma inexplicable. No había información suficiente para saber por qué crasheaba. Y de hecho uno leía las excepciones y no decía nada de la excepción. O sea, sí, hubo un crash. No me digas, se me acaba de cerrar la aplicación en la cara. Claramente hubo un crash. Para más detalle, la diferencia era iOS y iPadOS, que en esencia son el mismo sistema operativo. Pero bueno, en iPadOS, a partir de cierta versión del sistema operativo, crasheaba. De esa versión para atrás no. Andaba perfecto. Cosa que venía de esta funcionalidad hacía muchos años implementada. Y funcionaba perfecto hasta que, no sé, empezó a fallar a partir de cierta versión de iPadOS. Y lo intenté reproducir y era consistente, pero no encontraba el patrón por el cual se producía, porque veía la excepción y ya está. Y después empecé a encontrar que el patrón para replicarlo era más complejo. O sea, no simplemente sucedía en un caso, sucedía en muchos otros casos. O en realidad era más sencillo, depende de cómo lo queramos ver. Era mucho más fácil reproducirlo de lo que parecía. Antes era, bueno, si vamos a esta pantalla y volvemos, crasheaba. No, ahora sí, repito esta secuencia de pasos en cualquier pantalla, crashea. Y renegué un montón hasta que en un momento, o sea, ponía el debugger para ver qué pasaba y las cosas estaban como correspondían, no había ningún nulo, raro. En un momento leo el debugger y me doy cuenta de un detalle. En un arreglo habían un montón, habían varios elementos del mismo tipo. Y con la misma dirección de memoria. Yo estaba... ¿Por qué? Hay algo que está repetido varias veces. O sea, es el mismo objeto, literalmente el mismo, la misma referencia de memoria. Está repetido varias veces. Yo no entendí por qué pasa esto. Después reviso y entiendo el por qué. Y lo que terminé descubriendo... Se dije, a ver, ¿qué pasa si en vez de agregarlo 20 veces en esa lista, lo agrego una vez? Andaba. Y la aplicación seguía funcionando igual. Resulta ser de que en una barra de... una toolbar, básicamente una barra de utilidades, como quieran llamar. Si en iPadOS, a partir de cierta versión para atrás, o en iOS, uno agrega 20 veces el mismo elemento, no uno igual, el mismo elemento, no pasa nada, lo ignora. Pero en esa versión de iPadOS en adelante, crashea. Eso no está documentado en ningún lugar. O sea, es una diferencia de implementación que no está documentada. Eso técnicamente está mal. O sea, el comportamiento tendría que ser consistente. No puede ser que una plataforma funcione de una manera y otra plataforma funcione de otra. Pero era increíblemente fácil de reproducir. De hecho, llegó a un punto donde forcé a ver qué pasa si yo a mano le inyecto 20 veces el mismo objeto. En vez de agregar una vez, lo agrego 2 veces. Crasheaba siempre. Listo, encontré la causa. Solución: no agregar varias veces el mismo elemento a una lista y ya está. Antes de agregar algo a esa lista, lo que hacía era chequear y listo. Y el bug mágico se resolvió. Y era gracioso porque el resto estaba, che, pero estuvimos un mes renegando con esto y vos lo resolviste en 2 días. Y no es que haya tenido una super iluminación, simplemente en un momento se me dio por revisar el debugger. La verdad que esa parte no me la esperaba. Yo no sabía que eso podía pasar. Pero bueno, el bug pasaba y aprendí la lección. ¿Y cómo pude resolverlo? Gracias a que tenía conceptos básicos. Y por eso cada tanto uno tiene que volver para atrás y decir, a ver, quizás el bug no es lo que yo estoy creyendo. Quizás estoy diagnosticando mal los síntomas. Es como decir, tengo fiebre y tos. Ah, entonces debo tener un resfrío. Y quizás es otra cosa. Quizás es otra infección. Hay veces que uno tiene que retroceder y hacer un poco de retrospectiva. Eso sé que es difícil porque uno dice, no, yo ya sé. Y es una pequeña puñalada al orgullo, honestamente. Es reconocer de que hay veces que uno puede ser tan genio, nótese el sarcasmo por las dudas, que se olvida algo tan básico. Y yo lo hago siempre. Cada vez que cometo algún error súper estúpido y básico, voy a mi compañero, que tengo un solo compañero en mi equipo. O sea, somos 2 en el equipo de desarrollo de iOS en el que trabajo. No significa que hay solamente 2 desarrolladores de iOS en el equipo en el que trabajo. La jerarquía es mucho más compleja de la que tengo ganas de explicar en este momento. Pero cada tanto cuando cometo un error súper tonto en el cual he perdido 2 horas,
voy y le digo, hey, mira la estupidez que acabo de hacer. Y demuestro. Y lo peor es que la otra persona no se puede reír demasiado porque cada tanto también hace lo mismo. Y nos reímos mucho de este tipo de cosas. Como, ay, no puedo creer que... Ay, no, ¿cómo cometí este error tan básico? Bueno, no te sé, cada tanto está bueno volver a lo básico. O sea, no creamos que porque avanzamos no vamos a cometer errores básicos. Los cometemos. Es como los errores de ortografía. Yo detesto los errores de ortografía. Los cometo. Los detesto. Una cosa no quita la otra. Y cada tanto me mando algún horror de ortografía increíble que viene alguien y me dice, hey, espero que lo haya escrito mal porque mirá que no se escribe así. Y leo lo que escribí y digo, ¿cómo que le puse B corta? Es con B larga. Es como escribir había con B corta. Y con H, obvio. Pero con B corta. Y es como, no, había. Es con B larga. ¿Cómo hace con B corta? Estoy loco. Y a uno se le escapan esas cosas. No, uno no está exento de errores básicos. Entonces, el volver a las bases también es un pequeño ejercicio de humildad. Es algo que uno tiene que aprender a hacer. No hay que ser obstinado. Y de hecho, este ejercicio de humildad, justamente como acabo de decir, nos sirve para librarnos de la obstinación y el orgullo completamente innecesario. Porque uno admite de que puede equivocarse. Que uno puede olvidarse de cosas básicas. Y uno va y lo revisa y corrige. Y también sirve para tener un poco de un mejor panorama. Hay veces que uno se concentra tanto en algo tan avanzado, increíble, que seguro que la solución es súper compleja, que uno tiene que tomarse un tiempo, retroceder, mirar con más atención y darse cuenta de, capaz que este bug no es mío, sino que es de otro lado. Y comento un bug que había, que me enfrenté hace un cierto tiempo. En mi equipo mantenemos una pantalla y un grupo de componentes en particular. Y mi pantalla es relativamente usada por otros flujos. Y pasaba de que cuando uno entraba a un flujo e iba a mi pantalla, las cosas se veían bien. Cuando retrocedía e iba por otro flujo, que también llegaba a mi pantalla, la primera vez las cosas se veían igual que en la anterior, lo cual estaba mal. Y luego sí, o sea, si volvía para atrás y volvía a entrar, ahí sí se veía bien. Es decir, si yo iba al flujo 1, la cosa andaba bien. Si yo iba al flujo 2, la primera vez se mostraba lo mismo que había en el flujo 1. La segunda vez que entraba se mostraba lo del flujo 2. Y la tercera y la cuarta lo del flujo 2. O sea, empezaba a funcionar bien. Siempre la primera vez se veía información que no era correcta. O sea, información que correspondía a otro flujo. Y lo que automáticamente hicieron fue decir, bueno, ustedes son los que hicieron esta pantalla, seguro que ustedes son los culpables. Y yo también dije lo mismo, como algo estamos haciendo mal. ¿Por qué? ¿Estamos leyendo mal la información quizás? ¿Estamos pegándole algo donde no tenemos que pegarle? Y no, increíblemente el bug no era nuestro. Nosotros estamos haciendo las cosas correctamente. El problema de que el primer flujo, el flujo 1, interfería con el flujo 2. Porque el flujo 1 se mantenía con vida más tiempo de lo que correspondía e interfería con el funcionamiento del flujo 2. Cuando se ejecutaba el flujo 2 por segunda vez, ya el flujo 1 no existía más. Entonces ya no interfería más. Es un error, pero salía del lugar menos esperado. Y es donde tuve que agarrar, retroceder y decir, a ver, quizás no viene del lado que yo me estoy esperando. Porque yo estoy viendo claramente la manifestación está en mi pantalla. Pero quizás esto surgió antes. Entonces la solución no la tengo yo no lo puedo arreglar. Lo tiene que arreglar el equipo que está rompiendo las cosas. Dicho y hecho, así fue. Entonces, obviamente, yo formé parte de ayudar a resolver el problema porque dije, a ver, creo que diagnostiqué el problema, creo que el problema es este, revisa esto, le facilité toda esa información al equipo para que pueda resolverlo lo más rápido posible. Pero hay veces que uno tiene que frenar un poco y decir, ok, vamos a lo básico un cachito, vamos a ver, quizás no soy yo el culpable. O quizás sí. Veamos cómo funcionan las cosas, no asumamos las cosas porque sí. Hagámoslos con un racional. Lo cual me lleva a una anécdota. Sí, hoy el podcast está lleno de anécdotas. De algo que me pasó en el trabajo la última vez que hice una cata. Estoy trabajando junto con otro equipo haciendo catas para practicar buenas prácticas y cosas por el estilo. Catas son ejercicios. Kata, el término japonés que significa forma básicamente. Es una referencia a las artes marciales.
Generalmente cuando uno practica artes marciales, uno repite un ejercicio 50.000 veces para que uno desarrolle una cierta memoria muscular y no tenga que pensarlo. Muy dado en el judo, cosas por el estilo. Aplica a la mayoría de las artes marciales, pero bueno, uno tiene que repetir el mismo ejercicio una y otra vez. Es la razón por la cual se repiten tantas patadas, por ejemplo. Creo que en el karate se hacía eso. Pero bueno, se hace justamente por esa necesidad de que el cuerpo le resulte natural hacer ese movimiento. Y hacer una patada una vez cada tanto no es lo mismo a que ya uno hizo tantas veces la patada que el día que tiene que hacerla, le sale. Es lo mismo que pasa cuando uno conduce. Uno no tiene que pensar, a ver, ahora piso el acelerador, no, y ahora el embrague, ahora meto primera, y ahora suelto el embrague, y ahora acelero, y así. O sea, uno no se la pasa pensando, uno lo naturaliza. Pero porque lo practicó la suficiente cantidad de veces. Bueno, una kata es básicamente un ejercicio que no necesita ser muy avanzado. Y de hecho la idea de las katas es que uno las vaya modificando, o sea, vaya cambiando algunas condiciones. Bueno, ahora hace esto mismo, pero con esta restricción. Y bueno, ahora hace el mismo ejercicio, pero con esta otra restricción. Así, uno va cambiando las condiciones ante las cuales se somete a la misma operación para que uno determine el resultado natural resolverlo de distintas maneras. Y pasó que perdimos mucho tiempo porque mis compañeros se habían olvidado cómo instalar unas cosas básicas, pero que uno ya a esta altura no las hace a mano. Uno a esta altura ya las automatiza o alguien más lo hace por uno. O sea, uno no se tiene que preocupar por ciertas configuraciones básicas. Y ellos tuvieron un pequeño recordatorio de, cierto que esto se hacía así. Y perdimos mucho tiempo justamente, o sea, la idea era que yo interviniera lo menos posible. Y conversábamos todo en todo el proceso, obviamente, pero algo tan básico como ciertas configuraciones esenciales, que uno se acostumbró tanto a que ya viene el paquetito prearmado y todo funciona bien, uno se las olvida. Y si uno me preguntara a mí cuáles son los comandos, hay algunos que me los acuerdo y los otros no me los acuerdo. ¿Cómo era que se configuraban unas cosas? ¿Cuáles eran algunos comandos de Git? Hay algunos comandos de Git que son básicos, pero no me los acuerdo, porque no los uso mucho, pero hay algún día que los voy a necesitar. Entonces cada tanto tengo que volver para atrás y decir, ok, ¿existe algo que ya resuelve mi problema? Porque a veces que uno quiere hacer una solución cuando uno tiene que agarrar, retroceder y decir, quizás el problema ya esté resuelto, nada más que no estoy viendo dónde está la herramienta que lo resuelve. Y muchas veces sucede. Y acá pasaba con estos compañeros que tuvieron un pequeño recordatorio de que, hey, está bueno cada tanto volver a lo básico, entender la esencia. No nos olvidemos de la esencia. Porque si no, vamos a empezar a cometer un montón de errores porque vamos a ir olvidándonos. Es como la referencia a los viajes en el tiempo que había en... ¿Cómo se llamaba esa serie de dibujo animado? Me olvidé. Era una serie de dibujo animado en su tiempo, había cuando era chico. Creo que era El Escuadrón del Tiempo, creo que se llamaba. O algo así. Y era básicamente un robot, un fortachón y un niño que tenían que viajar al pasado para corregir detalles de la historia. Porque de repente ciertos sucesos del pasado empezaban a suceder mal. O sea, la historia del pasado se distorsionaba. Y una de las preguntas que básicas uno diría, ¿cómo puede pasar eso? O sea, la causalidad impediría que eso suceda. Sí, obviamente era dibujo animado y era un chiste. Pero era divertido ver cómo ciertos sucesos históricos empezaban a suceder de cualquier manera menos la que correspondía. Y eso corría el riesgo de que tuviese consecuencias. O sea, cambiaba la causalidad y bueno, se rompía todo a futuro. O sea, de repente una persona no estuvo gobernando y de repente todas las consecuencias de su gobierno, bueno, no existieron. Entonces en el futuro las consecuencias de esas no están y empieza a cambiar el futuro en base a cómo va cambiando el pasado. Y la analogía que daban era como si el tiempo fuese una soga trenzada. Y a medida que se iba construyendo el tiempo que iba avanzando, o sea, el presente iba avanzando, y el presente se iba convirtiendo en pasado justamente, se iba creando parte de esta cuerda, de esta soga, pero el principio de la soga se iba deshilachando. Bueno, y uno lo que tenía que hacer esta gente era volver al pasado para volver a reencauzar eso y que las cosas sigan siendo como deben de ser. Obviamente muy ciencia ficción, muy caricaturesca la cosa, pero la analogía aplica exactamente igual. O sea, uno a medida que va avanzando, uno va creando más parte de esta cuerda, pero se va deshilachando en el principio muchas veces y está bueno cada tanto ir y reforzar. Es como una casa que uno va construyendo, pero los cimientos hay veces que hay que reforzarlos porque de la forma en la que se hicieron originalmente no es tan buena.
Y eso también implica que software que fue implementado y es funcional, hay veces que, o sea, debido a sus limitaciones, vamos a tener que eventualmente rehacer parte del principio, de lo primero que habíamos hecho, porque nos dimos cuenta que la forma en la que lo hicimos era muy rígida y no nos permite hacer las cosas. O sea, acá no es que, bueno, yo ya invertí mucho tiempo en esto, no voy a volver a invertir más tiempo en esto. No. Hay veces que uno tiene que decir, está bien. Hay que rever algunas cosas. Y ahí es donde uno hay veces que se da cuenta incluso que hay conceptos básicos que los tiene mal. Y me ha pasado de yo pensar que las cosas funcionan de una manera y después me doy cuenta de que sí, en la mayoría de los casos funcionan de esa manera, pero en otros casos no. Entonces, es ahí la esencia. Nótese lo básico que es todo esto. Y esto afecta a un montón de cosas. Afecta en el proceso de automatización. De cada tanto está bueno saber cómo se hacen las cosas a mano. Porque algún día, esto es divertido, las automatizaciones se rompen. Y ahí es donde está genial tener los conocimientos básicos para que cuando se rompe la automatización uno puede ir y repararlo. Sencillito. O sea, esto es algo que alguien que haya trabajado el suficiente tiempo sabe que, sobre todo si hay tareas automatizadas, cada tanto los flujos automatizados se rompen. Y el problema es que a veces que pasa tanto tiempo y las personas que lo hicieron se fueron y se siguieron tan malas prácticas, de que cuando uno tiene que ir a revisarlo 3, 4, 5 años después de su desarrollo, nadie tiene idea de cómo funciona. O sea, es una caja negra, se convierte en una caja negra que nadie quiere tocar porque si lo tocas la rompes. Y eso es algo que está mal. Conozco el dicho de si funciona no lo toque, y hasta cierto punto tiene sentido. Hasta cierto punto. No abusemos. Pero no funciona del todo así. Hay veces que uno tiene que decir, hey, quizás no está bueno que haya en parte que sea una caja negra y que nadie las pueda modificar. Porque si nadie las puede modificar, esto significa que si hay algún defecto, o si de repente deja de funcionar, nadie sabe cómo arreglarlo. Eso es malo. Bueno, uno tiene que saber encarar este tipo de situaciones y decir, bueno, si bien no es la mejor solución, que sea lo suficientemente buena y comprensible como para resolverlo. Y sé que muchas veces uno es tan obstinado y tan orgulloso que dice, no, yo necesito eso. Yo ya tengo 10 años de experiencia y yo mismo tengo que agarrar y siempre hacer el mismo chiste malo con mi compañero y decirle, hey, mira la novatada o mira la tontería que acabo de hacer. O, che, recordame cada tanto que no me funciona bien la cabeza a veces, porque veo y digo, no puedo creer que volví a cometer un error tan tonto. Lo que cambia con el tiempo es que uno los comete con menos frecuencia. Pero hay veces que digo, este tipo de errores yo lo cometía cuando recién empezaba, hace 5, 6, 7 años en esta tecnología. Y hoy, luego de 4 años, volví a cometerlo. Alguno dirá, ¿cómo 4 años? ¿No me dijiste 5, 6, 7 años? Sí, bueno, la última vez que lo había cometido era hacía 4 años. Y bueno, empecemos de nuevo porque lo volví a cometer. Son cosas que pasan. Le ayuda increíblemente a uno a resolver problemas. El decir, no puede ser esto. Y hay veces que uno tiene que decir, quizás sí, quizás mi implementación del pasado no es correcta. Y ahí aprendí algo básico, casi como un mantra. Yo no confío ni en mi propio código. Intento hacerlo lo mejor posible, sí, pero yo sé que soy falible, yo sé que puedo fallar, yo sé que puedo equivocarme, entonces, por la duda lo reviso, porque quizás me equivoqué. Uno tiene que estar abierto a eso, y es doloroso a veces porque justamente uno dice, no puedo creer que cometí esto, pero sí, pasa. Entonces, bueno, uno tiene que avanzar y está perfecto, pero también uno tiene que intentar recordar conceptos básicos porque eventualmente los va a necesitar. Y llega un punto también donde uno empieza a desarrollar herramientas y para desarrollar la herramienta uno necesita aplicar ese conocimiento básico. Una herramienta de automatización de testing, bueno, uno tiene que entender cómo funciona el testing en esencia y cómo funciona, qué casos son interesantes probar. Está perfecto la herramienta, pero para desarrollar la herramienta uno tiene que saber cómo funciona. Entonces, si vamos de la mano con el episodio de lo que recomiendo aprender a desarrollar herramientas, también vuelvan a las bases de vez en cuando decir, ok, quizás necesito recordar cómo funciona esto. Y me pasa que cuando desarrollo algunas herramientas, tenés que sentarme y ponerme a ver cómo era que funcionaba esto, porque necesito ahora que esto me lo automatice. Entonces tengo que entender cómo funciona. Entonces, el volver a las bases es hacer un poco de retrospección, no ser obstinados, el estar abierto a que uno puede fallar, a
observar con más detenimiento las herramientas disponibles y darse cuenta de que quizás uno tiene mejores herramientas para resolver las cosas. Y lo importante es recordar todas estas cosas cuando sea necesario. Nosotros tenemos que recordar los conceptos básicos, tenerlos bien firmes, es muy importante. Esto aplica para las personas que tienen mucha experiencia como las que no tienen casi nada de experiencia. Es muy importante tener los conceptos básicos bien firmes. Es bueno tener un buen fundamento. Casi diría que es fundamental. Es bueno tener un buen cimiento. Es necesario tener un buen cimiento. Si no, todo lo que construya uno a partir de ahí se puede empezar a romper. Si uno quiere ahorrarse problemas, tómese la molestia de aprender. Aprenda conceptos básicos, téngalos bien firmes y revise cada tanto de que no se esté olvidando de alguno. Porque cada tanto pasa que lo sabemos, pero tenemos tan olvidado de que no lo hacemos. Y cada tanto viene bien el recordatorio. Somos muy malos recordando. El ser humano tiene una pésima memoria. Yo aprendí por las malas de que no puedo confiar en mi memoria. Entonces, ¿qué hago? Siempre lo que es importante lo tengo que persistir en algún formato. Y cada tanto soy terco y digo, no, esta vez me voy a acordar. Y pasa y me olvido. Y ya cometo mucho menos ese error, pero lo cometo de vez en cuando. Entonces, vuelvan a lo básico. Recuerden las bases. Es una cosa que les va a ayudar mucho. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio, que lo hayan entendido, que les sea de utilidad. Sé que puede ser un poco monótono y repetitivo comparado con otros episodios, sí. Pero creo que no puedo enfatizar esto lo suficiente. Recuerden los conceptos básicos. Y bueno, ahora bien, ya sin mucho más, saben que los medios de contacto están en la descripción. Los medios de contribución en la descripción. Compartan esto, denle like, suscríbanse, todo eso. Si quieren contribuir de forma monetaria, tienen la forma de hacerlo. Si quieren recomendar material, pueden recomendarlo. Si quieren hablar de algún tema en particular, pueden recomendarlo. Todos los medios de contacto y de participación están en la descripción de este contenido. Ahora sí, ya sin mucho más, con esto me despido. Espero que les haya gustado y será hasta la próxima.